venido estudiando la epístola a los Colosenses y estamos en este segmento que es una oración que hace el apóstol Pablo en favor de la iglesia de Colosas. Ahora hemos llegado a estos versículos 13 y 14 y de antemano le quiero adelantar qué es lo que vamos a estar considerando y qué es lo que vamos a estar estudiando. Lo primero que vamos a ver es qué significan estos versículos que acabamos de leer, el versículo 13 y el versículo 14, y qué es lo que esto significa en el contexto de la epístola a los Colosenses, o más bien en el contexto de estos versículos que Pablo ha venido explicando. Son dos cosas lo que vamos a hacer. Estos versículos 13 y 14 los vamos a explicar, vamos a exponer qué significan estos dos versículos y después vamos a mirar cómo estos dos versículos encajan en el contexto de los versículos que los preceden y de los versículos que vienen después de ello. Leamos el versículo 13 y el versículo 14 que dice: el cual, está hablando de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Creo que uno de los aspectos necesarios para que un creyente pueda tener una comprensión completa, bíblica, precisa, justa de lo que es la salvación, es necesario que tengamos una comprensión completa, bíblica, precisa y justa de la doctrina del pecado. Entiéndase la naturaleza del pecado y los efectos del pecado. Yo nunca entenderé la salvación si no entiendo el pecado y sus consecuencias y sus efectos. Yo nunca apreciaré el regalo de la salvación si yo no comprendo los terribles efectos del pecado. De alguna manera, si usted mira el libro de Nehemías, quizás la historia del libro de Nehemías puede ilustrar bien esto, porque cuando Nehemías escucha que Jerusalén había sido destruida, él se quebranta y él regresa a su tierra, regresa a Jerusalén, y la noche que él llega a Jerusalén, él se despierta, él toma un caballo y va a la ciudad a hacer una evaluación de los daños que había, de la destrucción de los muros de Jerusalén y de la ciudad como tal. Y en efecto, él dice, los muros están derribados, cuando él está en su caballo mirando toda esta devastación, y él dice, las puertas han sido consumidas por fuegos, y él se llenó de un pesar porque estaba viendo con sus propios ojos, estaba haciendo esta evaluación de cuán terrible había sido la destrucción que había habido en Jerusalén. Y por eso es que al final del libro usted ve todo este regocijo y este gozo, esta celebración, cuando Jerusalén había sido restaurada, porque ellos conocieron el estado precario en el que la ciudad se encontraba. Bueno, de la misma manera nosotros apreciaremos, valoraremos, celebraremos más la salvación en Cristo Jesús en la medida que yo tenga una mejor comprensión de lo que el pecado ha traído a este mundo, a esta tierra. Por ejemplo, uno de los temas que la Biblia es recurrente es que el pecado ha traído muerte. Nosotros, desde que nacemos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es una figura que los escritores de la Biblia usan para describir este aspecto del pecado y sus consecuencias. Estamos muertos. Otra manera de describir esto es que el pecado nos ha separado de Dios. Por eso en Cristo Jesús hemos sido acercados. Pero Pablo le decía a los romanos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios, estamos destituidos de nuestro Creador. Esa es otra manera de hablar acerca de los efectos del pecado en nosotros. Otra forma de hablar, por ejemplo, del pecado no solamente es muerte, no solamente que estamos separados de Dios, sino que también estamos endeudados. La Biblia usa esta imagen de una gran deuda
Los que han leído Mateo 18 se deben recordar que Jesús compara la deuda de los pecados con 10.000 talentos que le debía. Ahora, un talento era el equivalente a 6.000 días de trabajo, porque era el equivalente a 6.000 denarios. Un denario era la paga que recibía un jornalero en Israel por un día de trabajo. Un talento incluía 6.000 denarios o 6.000 días de trabajo. Bueno, él usa la expresión 10.000 talentos era la deuda que tenía. Imagínense, así es como la Biblia también se esfuerza en describir este otro aspecto del pecado, este otro aspecto de los efectos del pecado. Hay un escritor que se llamaba John Murray, y él en su libro Redención consumada y aplicada, él le llama a esto la multiforme miseria del pecado. En otras palabras, las diferentes formas que tiene la miseria que el pecado ha traído aquí a la tierra. Pero hay otra manera que los escritores del Nuevo Testamento en particular usaron para describir los efectos del pecado, y es la esclavitud. El pecado es una esclavitud. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y este versículo 13 aborda ese aspecto de la redención o de la salvación, y tiene que ver con librarnos del pecado. Mire lo que dice en el versículo 13, hablando acerca de Dios. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahora, debe quedar bien en claro que cuando la Biblia habla acerca de que el hombre está esclavo del pecado, es como una prisión, o es una esclavitud, o es una cárcel, no lo habla solamente en términos de alguien que está prisionero. La Biblia lo habla en otros términos, en términos de esclavitud, en términos de yugo, en términos de opresión, en términos de cautiverio. En otras palabras, no es que estamos en una cárcel y estamos siendo bien tratados en esa cárcel. No. Estamos bajo un yugo, bajo una opresión constante. Es por eso que la salvación que Dios ha obrado en Cristo Jesús muchas veces se la ilustra con el cautiverio que tuvo Israel cuando estuvo 400 años bajo el yugo de Faraón en Egipto. Lo ilustra bien porque ellos no solamente eran vasallos de Egipto, sino que ellos estaban bajo la opresión, bajo el yugo, bajo la tiranía de Faraón. Bueno, el pecado es eso mismo. El reino de las tinieblas lo que hace es someternos, es subyugarnos bajo su tiranía. Y lo que está diciendo aquí es que nosotros hemos sido liberados de eso. Esa imagen de Israel siendo liberado bajo el yugo de Faraón. Algunos de ustedes probablemente han visto la película, la última película que hizo Angelina Jolie, Unbroken. Unbroken es una historia es una película basada en hechos reales que narra la historia de los soldados americanos durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando ellos estaban en un campamento bajo el control japonés. Y la película trata de todo esto. La película se desarrolla en este contexto. Pero el argumento central se centra en un par de soldados que se pierden, que naufragian y son rescatados después de 47 días por los soldados japoneses. Los soldados japoneses llevan a estos dos soldados, y entre ellos estaba el famoso atleta que ganó una medalla en las Olimpiadas, Louis Zamperini. Él había sido un atleta, ahora era un soldado de la Armada de los Estados Unidos. Y casi toda la película está centrada o concentrada en la relación que tenía el teniente de ese campamento con este soldado. El teniente de este campamento se llamaba Mutsuhiro el pájaro Watanabe. No le ponga ese nombre, por favor, a sus hijos. Pero la película se encierra en cómo el pájaro Watanabe, que era el teniente de este campamento, maltrataba,
subyugaba, sometía a este soldado americano llamado Louis Zamperini. Lo insultaba, lo humillaba, lo avergonzaba. Pasaron 2 años y este teniente es promovido y es llevado, trasladado a otra prisión. Pasa un tiempo y el campamento donde estaba Louis Zamperini es destruido en Tokio. Y todos los prisioneros americanos tienen que ser llevados a otra prisión. Para sorpresa de Louis Zamperini, cuando llega a la otra prisión, el teniente y encargado de esa otra prisión se llamaba Mutsushiro el pájaro Watanabe. Y él lo miró otra vez y comenzó otra vez el martirio, el abuso, el cautiverio, el yugo y la opresión. Así estábamos nosotros los creyentes cuando estábamos en Cristo. Bajo el yugo de Satanás. Éramos propiedad de la potestad de las tinieblas, éramos esclavos del pecado. Pero lo que Cristo ha venido a hacer es a traer libertad a los cautivos. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra en Nazaret y el primer mensaje que predicó dentro de una sinagoga era de un texto basado en Isaías 61? Y él abre las escrituras y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha mandado a pregonar libertad a los cautivos y a declarar libertad a los oprimidos. La redención en Cristo Jesús, la salvación en Cristo Jesús, comprende que hemos sido librados de este yugo, de este cautiverio, de este gobernante que nos domina y nos somete, que se llama Satanás. Nosotros debemos apreciar nuestra salvación como una liberación del pecado, del yugo de Satanás, de la potestad de las tinieblas. La otra parte del versículo 13, escuche lo que dice. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire qué interesante. Él acaba de decir que nos liberta, pero no lo deja allí. Nos liberta de la potestad de las tinieblas y nos transfiere, dice, al reino de su amado Hijo. En otras palabras, nos introduce a este nuevo reino, a esta nueva familia. Nosotros hemos sido introducidos por Dios a la familia de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque la salvación no sería completa si lo único que hace Dios es librarnos del pecado. Le voy a poner un ejemplo. Por años, los ciudadanos sirios han vivido bajo la dictadura y la opresión de un tirano como es Assad. Y en estos últimos 3-4 años, muchos de ellos fueron libres y salieron del país. Y eso es una increíble noticia para muchos de estos padres que tuvieron que cargar a sus hijos y cruzar fronteras, salir de su país. Y eso es bueno, pero no es tan bueno. Porque ahora ellos, aunque están libres de ese yugo, ellos no tienen dónde estar. Ellos no han llegado a un país que los acoja, que les dé la bienvenida, que les dé albergue y que los reciba a ellos. Bueno, la salvación en Cristo Jesús comprende una liberación y comprende el hecho de que hemos sido introducidos a un nuevo reino, a un nuevo país. Es por eso que Pedro decía que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no nos deja en un lugar neutral. Dios no nos dice: bueno, te voy a librar y de ahí para adelante haz lo que tú hagas. No, no. Él nos traslada al reino, y mire lo que Él dice: al reino de su amado Hijo, donde su Hijo es el gobernante. Su Hijo es quien nos cuida. Nosotros somos siervos, ciudadanos ahora de este nuevo reino, y Él es nuestro rey, Él es nuestro faraón, Él es nuestro gobernante. Él nos cuida, Él comparte con nosotros lo que es suyo. Es un reino, el reino de los cielos, que tiene diferentes leyes y normas que el reino de este mundo. Es un reino que tiene distintos valores que los valores que tiene el mundo. Es por eso que hay mucha gente que no nos entiende a nosotros, porque nosotros nos ceñimos por otras leyes, por otras normas y por otros valores. Algo así fue lo que el Señor le dijo
a Moisés. Cuando él se le apareció en la zarza, él le dijo: yo he descendido para librar a mi pueblo Israel de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Lo que él estaba diciendo a Moisés era: los libro, pero no solamente los libro, también los voy a introducir a un nuevo lugar. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, los creyentes, pero no solamente hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Note el contraste que hay entre estas dos expresiones. El reino de Satanás, la potestad de las tinieblas, y el contraste es el reino de su amado Hijo. Nosotros somos ciudadanos de los cielos. Nosotros somos en esta tierra extranjeros y peregrinos. Aquí no está nuestra morada. Aunque el reino de Cristo ha irrumpido en el tiempo, se ha inaugurado en el tiempo, todavía aguardamos su final consumación, su final manifestación. El día que Él venga en gloria por nosotros, ese día Él hará visible su reino a todo el mundo, creyentes y no creyentes. Pero nosotros, estando aún aquí, ya hemos sido transportados a ese reino. Estamos viviendo bajo otras normas, con otro gobernante, bajo otras leyes, bajo otros valores. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Versículo 14, acompáñenme a mirar qué es lo que dice. Dice: en quien tenemos redención por su sangre. Está hablando del Hijo ahora. Y dice: en quien tenemos redención por su sangre. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. En la versión original, la expresión por su sangre no aparece. Probablemente en algunas Biblias de algunos de ustedes no aparezca la expresión por su sangre, porque en los escritos originales en Colosenses no aparece. Pero fue incluido en Colosenses porque en su texto paralelo, que es Efesios capítulo 1, versículo 7, en el original sí está la expresión redención por su sangre, el perdón de pecados. Al margen de eso, la palabra por su sangre no le añade y no le quita a la idea central de lo que Pablo está diciendo. Escuchen lo que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención. Cuando Pablo está usando esta palabra, lo que él tiene en mente era lo que sucedía en los mercados y en las plazas. En los mercados y en las plazas estaban estos esclavos. ¿Qué pasaba? Venía otro señor, otro amo venía a estas plazas, a estos mercados, y daba un rescate o daba un pago, pagaba un precio, y lo que hacía era liberar a ese esclavo, y ahora pasaba a ser propiedad de este nuevo amo, de este nuevo señor, de este nuevo dueño. Cuando nosotros escuchemos y meditemos en la palabra redención, hay dos cosas que nosotros no podemos obviar. Número uno es que cuando Pablo habla de redención en el contexto de la salvación, Pablo está queriendo enfatizar el precio que se pagó por nuestra redención. Yo quiero que usted busque en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 18 y el versículo 19. Nosotros estamos mirando que Pablo dice que en Cristo Jesús nosotros tenemos redención. Y eso nosotros debemos entenderlo a la luz del precio que se pagó por nuestra redención. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Escuche lo que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esa palabra rescatados es la misma idea, redimidos. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas espirituales como oro o plata. Lo que él está diciendo: no fuiste rescatado con oro y con plata.
sino, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que Pablo está diciendo aquí, se pagó un precio, más bien Pedro, se pagó un precio, un alto precio. No fue oro, no fue plata y no fue con cosas semejantes, fue con la sangre del cordero inmolado, la sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio que se pagó para nuestra redención. Cuando escuchamos redención, debemos siempre tener en cuenta el precio que se pagó y, número uno, la pertenencia. Hemos cambiado de Señor, hemos cambiado de gobernante, hemos cambiado de amo. Busque conmigo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, en el versículo 20. El apóstol Pablo le está escribiendo a los creyentes en Corinto. Y en el capítulo 6 de Primera de Corintios, en el versículo 20, va a explicar algo más acerca de este concepto o esta imagen que él utiliza para explicar la redención, que es la redención, valga la redundancia. La salvación tiene este concepto de haber sido rescatados, redimidos. Miren lo que dice el versículo 20. Porque habéis sido, ¿qué dice ahí? Comprados por precio. Y escucha la lógica de Pablo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Si usted está en Cristo, usted no le pertenece a nadie más sino a Cristo. Y lo que él está diciendo es, hey, usted le pertenece a Dios, viva como si usted le perteneciera a Dios. Glorifica a Dios en vuestro cuerpo. Eso es muy importante para las hermanas cuando se visten. Hay que digerirlo un poquito, ¿verdad? Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y él dice, ¿sabe por qué? Porque Él los compró a ustedes. Ustedes pertenecen a Dios. Lo que Pablo está diciendo en el versículo 14 es que en Cristo Jesús nosotros hemos recibido redención. Hemos obtenido eterna redención. Se pagó un alto precio, número uno. Y ahora usted pertenece a otro Señor, a otro Rey, a otro amo, a otro gobernante. La segunda parte del versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Escuche esto. La salvación que Cristo Jesús provee, la liberación que Jesucristo ofrece, no es una liberación de tus traumas. Es un grave error presentar la obra de Jesucristo como que Cristo te libera de tus traumas pasados. Aunque eso puede ser un efecto de tu salvación, la salvación de Cristo Jesús no fue tampoco librarte de una vida sin propósito. La liberación de Jesús no fue de una vida sin rumbo. La liberación de Jesucristo no fue tampoco una liberación de los gobernantes malvados, no fue una liberación del temor, de la baja estima. La liberación de Cristo Jesús es de nuestros pecados. Porque hasta aquí nosotros podemos estudiar y mirar. Él es mi libertador. Sí, yo estaba oprimido por el diablo. Y eso es cierto. Yo era un preso. Yo estaba afligido. Satanás había puesto su yugo sobre mí. Y todo eso es cierto. Pero en esa consideración, yo puedo sentirme, si no entiendo esto, una víctima del diablo. ¿Sabe una cosa? Ninguno de nosotros era víctima. La razón por la cual hubo liberación es porque nosotros causamos nuestra esclavitud con nuestros propios pecados. Nosotros causamos
la muerte por nuestros pecados, causamos esta gran deuda por nuestros pecados y causamos la esclavitud por nuestros pecados. En otras palabras, todo esto tiene que ver con nuestros pecados. No somos víctimas. Nosotros no somos víctimas. Lo glorioso es de que nuestra salvación incluye ese perdón. En Cristo Jesús nosotros hemos sido perdonados. Aquellos que nacimos de nuevo, aquellos que despertamos a nuestros pecados, aquellos que pusimos nuestra confianza en Cristo Jesús, aquellos que confesamos nuestros pecados, aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados, aquellos que nos apartamos de nuestros pecados y abrazamos a Cristo Jesús, hemos recibido perdón de pecados. Ya Dios no nos va a condenar por nuestros pecados. En Cristo Jesús hemos sido absueltos por nuestros pecados. Dice el apóstol Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es lo que decía el salmista en el Salmo 103. Decía, cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel a través de Miqueas que Él iba a sepultar las iniquidades del pueblo y que iba a echar en lo profundo del mar nuestros pecados. El rey David, cuando escribe el Salmo 32, dice, tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Si usted está en Cristo, recuerde, sus pecados han sido perdonados. Usted no va a tener que pagar nunca por el castigo y la condena de sus pecados, porque Cristo Jesús pagó por ellos. Por eso el Señor le dijo a Israel por medio de Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, no me acordaré más de tus pecados. La salvación en Cristo Jesús es una salvación de nuestros pecados porque Él, por el sacrificio de Cristo, ha provisto remisión para nuestros pecados. Él nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Cuándo y cómo fue eso? El día que nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos. Salomón decía, el que cubre sus pecados, el que encubre sus pecados. Y esa es la inclinación natural de todos los hombres, encubrir nuestros pecados. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparte alcanzará misericordia. ¿Usted quiere recibir perdón de sus pecados? Confiéselos y apártese de ellos. ¿Usted quiere ser liberado de la potestad de las tinieblas? Arrepiéntase, mi hermano, y confíe en Jesucristo. Ponga su confianza en Jesucristo, mi amigo, mi amiga. Usted no es libre como usted piensa. Cuando usted escucha, por ejemplo, a personas decir, bueno, yo bebo, pero yo si quiero yo dejo eso. Yo estoy haciendo esto, pero cuando yo quiera dejo. No, usted no puede, porque usted es un esclavo del pecado. Usted es un esclavo de la potestad de las tinieblas. Y la única manera de ser libertado es cuando usted pone su confianza en Jesucristo y usted se arrepiente de sus pecados. Si no, usted todavía es esclavo del pecado. Usted está en tinieblas, mi amigo, mi amiga. Ese es el llamado que te hace Jesucristo. Corre a la cruz. Arrepiéntete de tus pecados para recibir perdón y vida eterna. Si no, estarás por la eternidad separado de Dios, condenado por tus pecados, muerto espiritualmente. Pero en Cristo Jesús nosotros hemos recibido liberación, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, hemos obtenido redención por su sangre, pertenecemos a Él, el perdón de pecados. Dije que iba a explicar qué significa esto, número uno, y cómo esto encaja en el contexto de lo que hemos venido leyendo. Leamos el versículo 12. Recuerde, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, es Pablo primeramente haciendo una oración a Dios por los colosenses. La primera parte de esta oración es una acción de gracias porque ellos estaban creciendo en fe y ellos estaban amando a los creyentes, estaban firmes en su fe. Después, la oración de Pablo incluye una petición
y le pide a Dios que les dé sabiduría espiritual para que sepan cómo vivir. Y después ora y les pide poder espiritual para que puedan vivir en conformidad al Evangelio. Y cuando él está terminando esa sección, hay como una transición, porque él dice, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y el versículo 14 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo. Escuche lo que dice. Él está diciendo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿O cómo entendemos estos dos versículos en la oración de Pablo, en el contexto de los versículos que lo preceden? Es que Pablo está llamando a ser gratos, a dar gracias a Dios por nuestra liberación, por nuestra redención, porque hemos sido transportados de un reino de tinieblas a un reino de luz. Lo que Pablo está invitando a los creyentes de Colosa es, vamos a darle gracias a Dios por esta gloriosa salvación. Nuestras oraciones deben estar consumidas de gratitud por nuestra redención. Nuestra meditación debe tener constantemente esto, que Dios nos ha liberado, que Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que Él nos ha redimido, que pagó un gran precio, que pertenecemos ahora a Él, que nos ha perdonado nuestros pecados. Nuestra actitud debe ser la actitud de alguien que está agradecido. Nuestra vida en general debe ser una evidencia que, Señor, estamos agradecidos por lo que tú has hecho. Estamos agradecidos por el gran precio que tú has pagado. Estamos agradecidos porque un día éramos esclavos del pecado, haciendo la voluntad de Satanás. Éramos vasallos, éramos siervos, esclavos de este gobernante, de este faraón, de este tirano, de este dictador. Pero tú nos has librado. Ahora somos libres para servirte, libres para adorarte, libres para amarte, libres para vivir la vida cristiana en la plenitud de Cristo Jesús. La acción de gracias en este libro es uno de los subtemas de esta carta, porque Pablo menciona 5 veces esta expresión de dar, o este llamado a dar gracias. En Colosenses 1:3, como lo hemos leído, dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. En Colosenses 1:12, lo que acabamos de leer, con gozo dando gracias al Padre. En Colosenses 2:7 dice, abundando en acción de gracias. En Colosenses 3:17 dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cuál es nuestra lección? Pablo está diciendo, vamos a vivir agradecidos. Los cristianos nos emocionamos cuando llega noviembre aquí en los Estados Unidos para celebrar el gran día de acción de gracias. Mis hermanos, nosotros debemos celebrar 35 días al año. Nosotros deberíamos comer pavo 365 días y darle gracias a Dios por nuestra redención. Y no solamente darle gracias de boca, nosotros debemos tener una conciencia cargada de nuestra redención para darle gracias a Él. Nosotros deberíamos constantemente tener una actitud de alguien que está agradecido porque hemos sido rescatados de nuestros pecados. Nosotros debemos vivir nuestra vida en general, nuestras relaciones personales, nuestro servicio a Dios, nuestro trabajo afuera, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, nuestra vida financiera. Todo debe estar dominado por esta conciencia de que hemos sido salvados, redimidos, liberados por Dios. Debemos tener un corazón agradecido por lo que Él ha hecho para salvarnos. ¿Sabe una cosa? Yo escribí ayer, si usted está enfermo de queja, tome una dosis diaria de gratitud, mi hermano. Porque constantemente estamos murmurando por lo que no tenemos, murmurando por lo que no obtenimos. Si queremos ser libres de la queja, nosotros debemos dar gracias a Dios. En ocasiones somos muy apasionados para quejarnos, pero cuando viene la acción de gracias,
somos muy escasos, somos muy mezquinos. Si usted quiere librarse de la frustración permanente, usted aprenda a dar gracias por su salvación. Si usted está en un constante desánimo, aprenda a dar gracias a Dios por su salvación. Lea la palabra, estudie, entienda, discierna, coma la palabra y entienda la obra que ha hecho este bendito Redentor. Y con eso usted dele gracias a Dios. Gracias porque usted ya no es un esclavo del pecado. Usted no está en tinieblas, usted está en Cristo. Usted el día que deje este lugar, usted va a ir al cielo a morar con su Hijo por la eternidad. Y lo que vamos a hacer por los siglos de los siglos es cantar al Cordero que fue inmolado. Usted no va a estar separado por la eternidad de Dios. Usted no va a ir al infierno. Usted no se va a consumir, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted va a estar en el cielo. Usted va a tener un cuerpo glorificado que será apto para estar en la eternidad, morando en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Usted y yo debemos agradecer todos los días por nuestra gloriosa salvación en Cristo Jesús. Esa es la pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Cuán agradecidos estamos de nuestra salvación? ¿Cuán agradecidos estamos de nuestra redención? ¿Cuán agradecido tú y yo vivimos porque hemos sido rescatados de nuestros pecados? Pablo nos está dejando una gran lección aquí. Cuando usted ore, recuerde siempre dar gracias por su salvación, porque usted ha sido perdonado. Y si usted no ve esto, un motivo de gratitud, probablemente usted no esté en Cristo. Arrepiéntase de sus pecados y corra a Jesucristo. Si esto a usted no lo mueve, mi amigo, mi amiga, probablemente usted ha vivido engañado y engañada, pensando que porque un día hizo una oración, usted es un creyente. ¿Sabe una cosa? La salvación es mucho más que eso. La salvación es un nuevo nacimiento que Dios obra en el corazón de un hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que nacer de nuevo. Y lo que te llama a Dios a ti es a poner tu confianza y arrepentirte de tus pecados para ser librado de la potestad de las tinieblas y ser trasladado al reino de su amado Hijo, para recibir redención por su sangre, el perdón de sus pecados, para que puedas experimentar esta gloriosa salvación y puedas vivir agradecido todos los días hasta el día que Él venga por nosotros. Amén. Amén. Busca conmigo el Salmo 107. Te voy a invitar a que te pongas de pie mientras vas a buscar. Salmo 107. ¿Lo encontró? Si no tiene una Biblia, yo le exhorto que traiga una Biblia cuando viene a la iglesia. Y esto es un consejo, esto no es un mandato, ¿ok? Esto es un consejo solamente. No use la Biblia en su teléfono cuando está aquí en la iglesia, porque en su teléfono lo llaman, le mandan textos y le mandan notificaciones de Facebook y Twitter. Y yo no creo que nada de eso, más bien, yo creo que nada de eso es más importante que la palabra de Dios. ¿No cree usted? ¿Sí? So, yo creo que ahí sí cabe que cuando usted vea a una persona en la iglesia, no hoy día, a partir de la semana que viene, si son personas que son de la casa, usted los puede mirar mal cuando tienen su teléfono. Si son nuevos, no. Cuando son nuevos, pueden hacer lo que quieran, no hay problema. Pero, si no, usted lo puede mirar, una mirada solamente. Tampoco no queremos que usted tenga cara de limón. Salmo 107, escuche lo que dice. Alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿No ha sido bueno Dios? Y yo no quiero, te exhorto, te animo. Cuando tú digas Dios es bueno,
que lo primero que venga a tu mente no sea el carro que tienes, no sea la familia que tienes, aunque Él nos ha concedido todas esas cosas. Que no sea la salud, aunque Él concede todo eso. Que no sea tu trabajo ni tu posición económica. Que lo primero que venga a tu mente sea tu gloriosa salvación, mi hermano. Porque probablemente un día, si solamente le dices a Dios, tú eres bueno por tu carro, por tu casa, por tu salud, cuando no tengas carro, cuando no tengas casa, cuando no tengas salud, ¿qué te va a quedar para darle gracias? Él es bueno porque Él ha perdonado nuestros pecados. Estábamos esclavos del pecado, mi hermano. Éramos presos del pecado. ¿Quién iba a imaginar que años después de una vida tan disoluta estuvieses un domingo ahora en la iglesia, cuando antes te deleitabas en tus pecados y quizás hasta te burlabas de las cosas de Dios? Ahora estás en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él te dio nueva vida. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Versículo 2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Mi hermano, si usted, mi amigo, que usted está sin Cristo, si usted clama a Dios por misericordia, Él te va a librar de tus aflicciones, de las aflicciones del pecado. Versículo 7, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Versículo 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Algunos de nosotros éramos estos. Estábamos en tinieblas y estábamos en aflicción, en hierros. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Más de 3000 años después, nosotros podemos decir que esas maravillas son mucho más excelsas, exquisitas y gloriosas que las que hablaba David. Porque las maravillas es las que Dios ha hecho, las que nos cuenta el glorioso evangelio de Jesucristo, que sin ninguna intervención nuestra, porque no podíamos, Él ha obtenido eterna y una gloriosa salvación por sus redimidos. Nosotros tenemos el mejor de todos los argumentos para vivir agradecidos, alabando a Dios, porque nuestros pecados han sido perdonados. Jesús dijo, a quien más se le perdona, más ama. No era una invitación a hacer una lista de quién era más pecador entre nosotros. No era una invitación a darse cuenta cuán pecador somos nosotros que estamos en Cristo. Y cuando nos demos cuenta y reconozcamos lo cósmico de nuestros pecados, nuestro amor por Dios debe fluir de un corazón, el mismo corazón que Él puso en nosotros, un corazón agradecido por Dios. En nuestras oraciones, en nuestra meditación, con nuestra actitud y con nuestra vida en general. Vivamos agradecidos a Dios. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra.